Bienvenidos a otra entrega más de Copolítica, el podcast. Síganos en nuestras redes, Twitter, Facebook, Instagram y suscríbanse en la campanita para que cada semana vean lo que es su entrega de Ecopolítica Podcast. En el día de hoy tenemos al ingeniero Juan Rosario, su administrador técnico del Banco Agrícola. En el día de hoy también nos acompañan Josías Báez, Milciades Calderón y Steven Valdera. Señor Juan, ¿cómo se siente en la tarde de hoy? Bien, buenas tardes, Ninosca. Qué bueno, se siente bien. Buenas tardes, Steven, y a Josías y al regidor. Milciades. Milciades. Pues para nosotros es un placer que usted esté aquí para también documentarnos más, aprender más sobre el tema agrícola y la gestión que ha venido haciendo en el Banco Agrícola. Y que conste lo relevante que es el Banco Agrícola de la República Dominicana para el sector agropecuario. Nosotros financiamos más del 70% del sector agropecuario. Señor Juan, y a los amigos televidentes. No, esa gente siempre está activa. Señor Juan, para entrar en materia, ¿cree usted que el gobierno ha realizado las inversiones correctamente en lo que es los precios de los alimentos para bajar el precio de los alimentos? Bueno, debo decirte que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, ha tomado todas las medidas pertinentes a los fines de garantizar la seguridad alimentaria. Porque, por ejemplo, el 16 de agosto del año 2020, el mismo día en que toma posesión, toma la decisión de colocar 5.000 millones de pesos a tasa cero al Banco Agrícola, a los fines de financiar a los pequeños y medianos productores de alimentos a tasa cero. Pues eso es una medida histórica. Nunca se había colocado fondos a tasa cero a través de el Banco Agrícola. Eso porque todos los análisis que se hacen y que hacemos debemos significar que el entorno en el cual asume la presidencia de la República el presidente Abinader, que es en medio de una pandemia, una crisis sanitaria que ha ocurrido por primera vez en el mundo. O sea, la pandemia del COVID-19 es un virus global que por todo conocido, que trajo como consecuencia la muerte de millones de personas en el mundo. Y en el caso particular de la República Dominicana, han fallecido hasta ahora más de 3.000 dominicanos fruto de la citada pandemia. Lamentándolo mucho. Pero además, el presidente de la República designó un equipo agropecuario encabezado por Limber Cruz, ministro de Agricultura, Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola, Iván Hernández en INESPRE, Guillermo García en el IAD y Olmedo Cava en el INDRI, que es todo un equipo que trabaja como tal. Y en el caso del Banco Agrícola de la República Dominicana, ha formalizado préstamos por un valor de 74.600 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de este año 2022. De manera que si le sumamos hasta el día de hoy, estamos hablando de que los préstamos formalizados ascienden a más de 80.000 millones de pesos que se han colocado para financiar la producción agropecuaria. Eso trajo como consecuencia que en el año 2021, final de 2021, parte del 2022, productos como el plátano se estaban vendiendo a peso en la unidad. Sí. Tuvimos que intervenir con un fondo del gobierno a través del INESPRE, comprarle a los productores a 10 pesos para venderlo a 1 peso, a los fines de garantizar la estabilidad, para la población. La estabilidad y la sustentabilidad y sostenibilidad de los productores de plátano. Y hoy estamos asistiendo a una actividad productiva como es el plátano, que es de amplio consumo popular, porque muchos hablan de otros temas alrededor de un producto de primera necesidad, pero yo hablo de eso, de que el plátano tuvo a peso en este gobierno. No, sí, yo lo compré.
Usted lo compró y Ujú. entonces, y de manera que, pero si nos vamos, y ese es el fruto de lo que le dije de la tasa cero, pero además se han, se han preparado terrenos para la siembra gratuitamente, más de 1.500.000 tareas a nivel nacional, de manera gratuita, que anteriormente en el mismo gobierno, en los gobiernos eso había que pagarlo. Ujú. Usted tenía que ir al Ministerio de Agricultura, hacer un contrato y tenía que pagar la preparación del terreno, aunque fuera subsidiada, pero tenía que pagarla. En Una- este caso es gratuitamente. Sí. Y como se sabe, si usted prepara un terreno, usted, ¿qué va a hacer? Sembrarlo, la única cosa. Claro, Si exactamente. usted hará un terreno, Le no quiero... hace otra cosa. Actualmente, Ujú. la mayoría de préstamos que está facilitando el Banco Agrícola, ¿para qué tipo de cultivos son? ¿O cuál es la principal siembra que están haciendo actualmente? Bueno, debo decirte que siguiendo con lo que le estaba explicando, por ejemplo, vamos a la producción de arroz. Ese es uno de los productos que más financiamiento Se recibe está recibiendo. por el Banco Agrícola. Incluso por cada cosecha se formalizan más de 1.000 millones de pesos para la producción de arroz. Y eso ha traído como consecuencia lo anteriormente citado, es decir, la tasa cero, porque fue para todos los productos, que hemos tenido una cosecha récord de arroz. Para que ustedes tengan una idea, en los gobiernos pasados, la cosecha de arroz en el año era de 11.3 millones de quintales de arroz. Nosotros, para el 2021, la cosecha fue de 14 millones de quintales de arroz. Y ahora, la del 2022, fue de 14.7 millones de quintales de arroz. Es Es decir, que estamos rompiendo nuestro propio rompiendo récord. récord, que nunca falte el arroz Entonces, en nuestra casa. pero, Así, pero el como arroz, los chinos. que es un producto de amplio consumo popular y que tiene una ponderación en la canasta familiar. Muy Ujú. Es importante. decir, que una gente puede dejar de comerse el pan, pero no el arroz. No. Y algo social, el Sí. arroz algo social. Y entonces eso, eh, conjuntamente con otras medidas, como por ejemplo la pignoración de arroz. La pignoración, para que ustedes y el público que nos está viendo Sí, entienda, bueno. es guardar la producción para que no haya un equilibrio entre la oferta y la demanda y no haya ni una sobreoferta ni una sobredemanda Que los que precios no estén produzca un tan desequilibrio. ¿Sí? volátiles. Entonces, esa pignoración es como guardar el arroz en almacenes fiscales y los intereses que genera en un préstamo, por ejemplo, en el Banco de Reserva o en el Banco Agrícola, los intereses lo asume el gobierno, lo absorbe el gobierno y no hay que pagar intereses. No, mira, Entonces, qué eso hace que nosotros hemos logrado la estabilidad de la oferta de arroz al consumo nacional, que eso nos ha permitido tener al día de hoy un precio la estable. cantidad de 6 meses de reserva. O sea, para el consumo Ujú. nacional más 6 meses de reserva. Es como para que nos entiendan. Si, por ejemplo, no se produce un grano de arroz, nosotros tenemos 6 meses De para, reserva nacional. de reserva para Ujú. alimentar a la población. Pero que el ciclo del cultivo del arroz, dependiendo de la variedad, no dura menos de 6 meses. O sea que no habrá Ok. escasez Escasez. Ok. de arroz a los dominicanos. Bueno, pues Señor, ya saben. Juan, una pregunta. Esa pregunta es un poquito incómoda, digamos, porque yo sé que muchos de los televidentes van a preguntar, ¿por qué no le pregunto eso? Si el gobierno está invirtiendo en los préstamos, se está haciendo la regulación de que las distintas instituciones están trabajando en conjunto para fortalecer lo que es la demanda de los alimentos, porque el pueblo dominicano, o sea, parte de ellos, opina lo contrario, de que la cosa está subiendo. Bueno, debo decirle lo siguiente, miren, ya yo le señalé, hay en la vida y en todo, hay factores que usted controla y factores que no controla. Por ejemplo, el gobierno, ya hablé de la pandemia, un factor no controlado por el gobierno. Correcto. Ahora voy a hablar de la guerra de Ucrania y Rusia. Entre Ucrania y Rusia son dos países altamente productivos de petróleo, Trigo. de commodity, es decir,
de cereales, de gas natural, de fertilizantes, y esos son commodities que se transan en el mercado mundial, en la bolsa de valores. Entonces, esos son productos que impactan el costo a nivel, y eso hizo, por ejemplo, que se incrementaran los precios del petróleo, que llegó a estar hasta más de $120 el barril del petróleo. Y el petróleo es un producto, es una materia prima transversal a todas las actividades económicas. Realmente. Es decir, ese vestido que usted tiene puesto tiene que ver con el petróleo. Esos lentes que usted tiene puestos tiene que ver con el petróleo. Y esos productos que se usaron cuando usted fue al salón hoy o ayer, también tiene que ver con el petróleo. Entonces, la gasolina para el transporte, directo e indirectamente. Entonces, todo eso, nosotros no producimos un cc de petróleo. Entonces, eso trajo como consecuencia también a la pandemia, que hubo una paralización de la economía. Y al paralizarse la economía, se paralizó el transporte, es decir, de los buques, los contenedores, y entonces eso distorsionó todo el proceso de transporte de un punto a otro del mundo, en un mundo globalizado, porque ahora resulta que la globalización económica ha traído como consecuencia que, por ejemplo, el café que se produce en la República Dominicana lo consumen en Japón, pero el tractor que producen en Japón, que fabrican en Japón, se usa para preparar el terreno en la República Dominicana. Es decir, hay toda una apertura económica y la globalización, la liberalización también económica, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, frente a esa situación descrita anteriormente, es que ocurren factores incontrolables. Como por ejemplo, al incrementarse el petróleo, se incrementan los combustibles, y al incrementarse los combustibles, se incrementan los fletes, y al incrementarse los fletes de un camión, que es el que transporta el producto de la producción a la ciudad, entonces aumenta el precio, y eso aumenta la unidad del producto, si es víveres, si es plátano, la unidad de plátano, si es arroz, la libra de arroz, y así sucesivamente. Por ejemplo, nosotros en el marco de todo estos financiamientos, hemos financiado también la producción de la pecuaria, es decir, la producción de pollo, la producción de huevos, la producción de cerdo, que también ha sido impactada por un virus, la fiebre porcina africana, que ha mermado la producción nacional, y la producción de pollo, la producción de huevos no ha faltado en la República Dominicana. Entonces, pero esos son productos que en lo fundamental, por ejemplo, un pollo prácticamente se ensambla en la República Dominicana, porque la mayoría de los insumos que se producen para la producción de pollo son importados. Entonces, ya dependemos por ejemplo, cuando se incrementa el maíz en el mercado internacional, del cual nosotros no somos autosuficientes, eso impacta en el costo de producción eso tiene mucho que ver con los alimentos y los alimentos para la producción de pollo, y así sucesivamente se van incrementando los precios. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos para subsidiar con sacrificio fiscal, por ejemplo, de miles de millones de pesos para subsidiar los combustibles, por ejemplo, y para subsidiar los fertilizantes con 5.150 millones de pesos, para subsidiar a los arroceros con 100 pesos por fanega larga y 80 pesos por fanega corta. De manera que todos esos son sacrificios que lo ha hecho el gobierno, el equipo agropecuario, el equipo económico, con la anuencia y el apoyo sin reserva del presidente de la República, Luis Abinader Corona. De modo y manera que, pero como estamos en un país democrático, hay espacio para las críticas, hay espacio para las propuestas, e incluso de las críticas hasta de las más panfletarias. Como el señor de un partido por ahí que no voy a mencionar, que usa el Twitter, ¿tú sabes cuál es? Para decir tal cosa subió, pero cónchole, si tú eres lo que tú dices, que tú eres profesional y eso, y lees, él debe saber lo mismo que tú me estás explicando.
Entonces, por eso, qué Pero bueno que le respondimos obviamente, la pregunta. obviamente el camino más corto es la demagogia, de Ajá, decir que, que tal cosa es La esto, tal- crítica pero bueno, negativa. Ganar los números tan por altos. ejemplo, yo hablé del plátano que estaba a peso. Bueno, ellos pueden decir lo que quieran, pero estuvo a peso. claro. Los El números están plátano. ahí. Los números están ahí. Están ahí Están todos ahí. los que estamos aquí lo consumimos. Entonces son dos verdades. Hay una que la verdad a veces está repartida. Entonces Ujú, claro. nosotros lo que queremos es tomar y que el pueblo sea el que entienda y pueda ver que realmente Está trabajando. estamos hablando de un fenómeno mundial. Miren, Ujú. a veces nosotros tenemos un comportamiento y un pensamiento de isla. Sin embargo, la situación en la cual estamos viviendo, como global es el COVID también, como afecta global también la, la guerra de Ucrania y Rusia, que no es de Ucrania y Rusia, es del mundo entero. Ujú. Porque ahí Hay lo único países, lo único que en Estados Unidos no se tira un tiro, No, porque todas las guerras se dan mundiales, pero en Estados Unidos no se tira un tiro, pero sí afecta al mundo entero. claro que sí. Estoy hablando, digo Estados Unidos, pero puede ser en otros países, No, claro. pero siempre ocurren en los países, por ejemplo, de Europa, que la Segunda Guerra Mundial fue básicamente en Alemania ingeniero, y los países de actualmente, Europa. porque la agricultura es algo propio de nuestro país desde hace muchísimos años, pero actualmente, ¿cuáles productos están exportando más al mercado internacional? Producción local. Bueno, debo decirle que en el año 2021, perdón, el 2022, nosotros exportamos 2.925 millones de dólares en diferentes productos. Por ejemplo, en cacao, exportamos tabaco, sobre Tabaco todo en cigarros. en cigarro, ya los Sí, cigarros preparados y todo preparados, sí, porque elaborado la aquí en el industria del país. cigarro se ha estado desarrollando con el apoyo del propio Del- Banco Agrícola. ya lo saben, Que, emprendedores. sí, que nosotros Contate con todo. logramos que muchos tabacos que estaban en los ranchos cuando a la llegada del gobierno del presidente Abinader, estaban abandonados en los ranchos. El sector agropecuario, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, nuestro administrador general, Fernando Durán, logró eh, que esa producción de esos productores de tabaco que estaba abandonada, casi perdida, se compró y se transformó en cigarros y un problema se convirtió en la solución de generar divisas, porque el sector agropecuario es un sector virtuoso, un sector que tiene múltiples facetas. El sector agropecuario cumple por ejemplo, la generación de divisas, la generación de empleos, dinamiza el transporte, Ujú. materia prima para la industria. O sea, el Sí. tabaco, la producción de tabaco se transforma en, en cigarros y se exportan hacia el mercado internacional. Pero además, Y la, amplía lo que es el sector la, de trabajo, o sea, sí, crea sí, nuevas plazas que de crea empleo, trabajo. no, eso ya yo lo Ujú, señalé. ujú. Pero además, el sector agropecuario cumple con la hermosa tarea de alimentar a El la población pueblo. dominicana. Así mismo es. Claro. Sí, bien, ingeniero. El trabajo que el banco ha venido realizando está ahí, está palpable. He sido testigo en diferentes zonas, he podido ver la asequibilidad que tienen también a los préstamos, la facilidad de la gente ir y recibir un trato agradable. De eso puedo hablar, soy testigo de eso. Eh, y también usted hablaba de lo que son los logros, que a veces ciertas personas que responden a intereses quieren empañar el trabajo que se está haciendo, pero dice un dicho que no es más ciego que el que no quiere ver. O sea, el sol no se puede tapar con un dedo, el trabajo está hecho y está ahí. Pero ahora yo quiero que usted nos hable sobre lo que es el CAFTA y nos diga cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno para contrarrestar aquel efecto negativo que pueda traer a los productores locales. Bueno, debo decirle que el DR-CAFTA es un tratado de libre comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y la República Dominicana. Y inicialmente fue un acuerdo entre Estados Unidos y Centroamérica y luego se agregó la República Dominicana. Fruto de ese acuerdo, en el año 2013 se firmó el Tratado de Libre Comercio y eso trajo como consecuencia que se fijaran barreras arancelarias. O sea, que hay barreras arancelarias y no arancelarias. Eso es fruto ya, bueno, como no hay tanto tiempo para explicarlo, pero desde el acuerdo del GATT y la OMC, en el mundo anteriormente existían barreras arancelarias y las no arancelarias. Las arancelarias son los impuestos que se pagan para entrar un producto a un determinado país. Y las no arancelarias son la de, por ejemplo, de sanidad vegetal, que por ejemplo, si en un país hay una enfermedad o un virus, está prohibida la entrada, no se le permite porque viene de origen, como se hace una especie de preinspección. Entonces, de ese lugar no se debe importar porque puede traer una enfermedad o una plaga dañina a la producción. Entonces, por eso se prohíbe. Ahora, como le señalé anteriormente, la globalización y la apertura económica mundial trajo como consecuencia que muchas barreras se eliminaran. Entonces, el acuerdo del Tratado de Libre Comercio lo que estableció fue un periodo de transición de 25 años para diferentes rubros agropecuarios, dentro de lo cual está, por ejemplo, el arroz, que ahora mismo solamente hay una cuota. Y como se paga un impuesto para poder traerlo fuera de la cuota, bueno, entonces eso ha sido una suerte de protección a los productores nacionales y por consiguiente se convierte en un incentivo. Ahora bien, lo que se ha estado planteando algunos sectores ante la inminencia de terminar el periodo de transición que se establece en lo fundamental para que se mejoren las variedades y la productividad y seamos más competitivos. Y realmente hemos avanzado. Anteriormente estamos hablando de que en la República Dominicana se producían 3 toneladas por hectárea. Sin embargo, ya aquí estamos, la producción es de 4.9 o 5 toneladas por hectárea. Pero, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en Estados Unidos se producen 8 y 9 toneladas por hectárea. O sea, tienen una mayor competitividad, pero al propio tiempo tienen también subsidio a la producción. Entonces, todos esos elementos, en función de eso, el presidente de la República ha dado instrucciones precisas al equipo agropecuario, a industria y comercio y a todo el sector gubernamental oficial a reunirse con los productores de arroz a los fines de tomar algunas medidas para seguir apoyando la producción. Pues a los arroceros dominicanos no pueden quejarse de este gobierno, porque este gobierno que encabeza el presidente de la República, Luis Abinader Corona, los ha apoyado sin reserva. Ya yo he hablado de las medidas, de tasa cero, de subsidio a los fertilizantes, subsidio a los combustibles, subsidio a la fanega de arroz, de 100 pesos por cada fanega. No, y que realmente se está visualizando en el precio del arroz. O sea, son precios que se mantienen, a pesar de todo lo que ha pasado, el precio se sigue manteniendo. E incluso ahora se acordó la banda de precios a los fines de impedir que el precio le suba al consumidor, porque al final de la jornada lo que nosotros queremos es que el precio del arroz se mantenga estable y que nuestros consumidores no tengan el menor temor de que la producción de arroz va a seguir incrementándose y el arroz seguirá sirviéndose en la mesa de los dominicanos. Ingeniero, en muchos países de Centroamérica se ha venido desarrollando, lo que aquí también ha tenido un tiempo desarrollándose, lo que es la acuacultura, que crea ese cultivo en estanques. Actualmente el Banco Agrícola también está apoyando ese sector.
Mire, nosotros en el año pasado, nosotros eh, canalizamos fondos hacia la producción de tilapia, a la acuacultura, usted dice, de más de 700 millones de pesos. Proyectos pequeños, proyectos medianos y proyectos grandes, porque es un mercado que está garantizado en el propio país. Es decir, hay un consumo que ha ido creciendo y se suple básicamente con las importaciones y esto viene a reducir esa brecha que hay entre lo que se importa y lo que se produce. Es decir, la idea de nosotros es incrementar la producción de, de tilapia, de pescado, y en esa misma medida ir disminuyendo las importaciones. Eso, entonces, lo que La balanza comercial. nosotros estamos dedicando divisas para atraer y satisfacer la demanda nacional, entonces esa divisa nos la vamos a ahorrar con ese incremento de, de la producción de tilapia, sobre todo, que se han puesto de moda en Los los últimos. camarones también. Sí, todo. Hay, Todo hay, eso. hay Todo eso. proyectos exitosos en el país, en diferentes puntos del país, que están dando buenos resultados y con una buena rentabilidad. Excelente. Ingeniero Juan Rosario, otra de las preguntas que nosotros tenemos el día de hoy es ¿por qué usted entiende qué ha pasado realmente en el sector agropecuario? Que desde la firma del DR-CAFTA a la fecha no se ha logrado esa tecnificación, la alargada producción que debió de haberse realizado, esa transformación en el sector, como debió de haberse dado. Haciendo la salvedad que en parte se inició con la llegada del nuevo gobierno. Pero ¿qué pasó? ¿Qué usted entiende que pasó? Bueno, el DR CAFTA se firmó en el 2003, pero realmente su aplicación práctica fue a partir del 2004, que es cuando inicia el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, hasta el 2020. Fueron 16 años corridos de, de los 25 que se estableció, como he señalado anteriormente. Estamos hablando en esos 16 años no se hizo prácticamente nada. No. Entonces ahora, como viene ocurriendo, que lamentablemente en este país quieren que el presidente Abinader Tengo una varita resuelva mágica. en 2 años, Problemas de mucho en 2 años y tiempo. pico, lo que otros gobiernos no No resolvieron en 20 o en resolvieron. 30 años. Porque además hay que señalar que este gobierno, yo he hablado de la economía, la estabilidad económica y cómo se ha logrado mantener la estabilidad económica, pero este es un gobierno transparente, que todo es con honestidad, todo es usted va a hacer una compra en una institución del Estado y tiene que ser por el portal, en Realmente. virtud de la ley 340 de compras y contrataciones, Contrataciones, También sí. no bueno, importa quién sea. también el Banco Agrícola se somete al Lógico, portal. a todo. 99.25 esta Sí, puntuación en el sí, portal. Que así es, conste, así es. 99.25. De manera que allá todo es con transparencia y todo va al portal y ustedes pueden acceder en virtud de la ley de libre acceso a la información, ustedes pueden Acercarse y preguntar. acercarse y ver de todo, hasta los salarios de nosotros. Verlo ahí todo. desde su computadora, Sí, todo. sí, todo con el celular. Usted Así ingresa mismo. y ahí accede a todo. Es como si usted estuviera en el banco allá caminando, Exactamente. pero de manera virtual. Así como está el palacio ahora. Exactamente, Ujú. Que sí. incluso que hay que decir que las veces entonces donde sí ha habido ese tipo de problemas, ha habido represalias. Así es. Las Así ha es. habido. Correcto, Ahí están correcto. todos los casos. Los números No, están ahí. no, no, entonces yo lo que creo es que estamos en otro país. O sea, realmente Ha transformado. el país es este otro gobierno, este otro país donde las cosas se hacen de manera diferente. Entonces, por eso mucha gente se queda en el pasado. Porque las cosas habían pero hay que hacerlo de una vez. No, no, espérate, no, las cosas no se hacen así. Usted le decía a una gente, empieza a trabajar en una carretera, no, eso hay Dicen que que licitarlo. hasta para morirse hay tiempo. Sí, así. Imagínate otra cosa. Entonces, Ingeniero, sabemos que a veces Ujú. nos ha costado y a veces mucha gente no entiende ese proceso, pero al final de la jornada sabemos que el presidente lo está haciendo bien y Una buena todos los decisión. funcionarios estamos contestes a esa es situación así. de hacer la cosa como Dios manda. Se ha priorizado. Un gobierno totalmente Se diferente. ha priorizado. Ingeniero, yo no quiero que esto termine sin antes hacerle esta pregunta.
¿qué sucede? Hay muchos jóvenes con el interés de emprender e incluso incursionarse en el sector de la agricultura. Entonces, para esos jóvenes que quieren incursionar en ese tema, buscar su tierra y sembrar o arrendarla, alquilarla y sembrar, ¿qué tipo de capacitación? ¿Dónde ellos pueden acudir para capacitarse, para aprender y en su momento ser grandes productores de arroz o tabaco, así como son una de los artículos que más se están De mayor exportando? consumo. Mira, en el banco, y eso ha insistido mucho nuestro administrador general, Fernando Durán, de promover que jóvenes emprendan proyectos y para tales fines se le ha dado financiamiento. Incluso hay hasta unas jóvenes, por ejemplo, que desarrollaron aquí por ahí por Vallaguana Un proyecto, ajá. un proyecto de la producción de cerdos Ujú. Mira qué bien. y esos jóvenes que no llegan de lo que tienen algunos 20 o 25, no llegan a 25 años. Y hemos estado, y otras a nivel nacional. Pero además, nosotros como banco estamos promoviendo el acompañamiento generacional. Es decir, porque, por ejemplo, hay alguna gente que Son muy mayores. quieren, por ejemplo, la sustitución. Ujú. Del padre por el Sí, hijo. exactamente. Nosotros le hablamos de acompañamiento. Acompañamiento. Ajá. De manera que no es de sustituir, porque eso de quitar a una gente, sino debe de haberse una transición Una también. transición. Claro. De, por ejemplo, generacional. del padre al hijo, debe haber un acompañamiento generacional. O sea, ustedes le dan el préstamo, pero al mismo tiempo lo Sí, acompañan. porque debo decirte, incluso el banco tiene un manual de políticas y normas de crédito basado en riesgos. Que, por ejemplo, cuando un productor va a solicitar un préstamo y tiene una edad de más de 70 años, ya el hijo debe de, de hacerse acompañar, debe de responsable. firmar. acompañarle y de firmar. Debe de Ujú, firmar, ujú. porque como una forma De de garantía. irlo De comprometiendo transición, y que exacto. se produzca la transición. Esa es una. Pero hay miles de decisiones que se toman en el banco con la finalidad de que la producción agropecuaria se siga fortaleciendo de generación en generación, de capacitación en servicios, de algunos cursos a productores, de modo que, y eso es una labor que incluso lo está haciendo todo el sector agropecuario. Nosotros en San Juan de la Maguana acompañamos al presidente de la República y al ministro de Agricultura, al administrador general del banco, donde jóvenes, nuevos jóvenes, para emprender proyectos, se inauguró ese proyecto donde tuvo el ministro de la Juventud, que Ujú, tuvo Rafael Félix. Félix. una, una participación, también estuvo el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, y todo eso son medidas que han contado y cuentan y seguirán contando Sí, con el apoyo del Banco inclusive Agrícola. en las ferias que él hace de emprendimiento está el Banco Agrícola. No, no. Lógico. Y adicional Ujú, a para eso, hacer adicional a eso, también está el Fondo de Desarrollo Agropecuario, en conjunto con el Gobierno Central y Ministerio de la Juventud, desarrollaron RD Emprende, una iniciativa que busca darle acompañamiento técnico a los jóvenes, financiamiento y donaciones del Gobierno Central Mira que para Así que mismo. puedan emprender. Sí, Bueno, yo sé de esas donaciones, plantas, por ejemplo, hay un proyecto muy bonito del coco. De coco, estamos en Ese coco. que ya. está, Estamos en coco, se sí, llama. yo quiero meterme en coco también. bueno, También así también mismo. está muy chivo. Excelente, excelente. Ya, Bueno, llegamos ya al final de esta Tan rápido. conversación, así Se acabó el mismo. tiempo. Pero no te preocupes que luego lo vamos a tener más adelante. Bueno, esto fue una entrega más de Ecopolítica. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y suscribirse a la campanita. Muchas gracias.